especial para toda nuestra audiencia. Sean bienvenidos a nuestro tercer capítulo de Estrategia Crítica, donde continuamos hablando de las crisis en los bancos. Primero que todo, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Igualmente, le den clic a la campanita de notificaciones. También que nos sigan en todas nuestras redes sociales para que vean nuestro contenido. Un saludo, Angie, muy especial para usted y para todas las personas que nos están viendo en este momento. Bueno, en Estrategia Crítica, como usted ya lo mencionó, seguimos hablando de la caída de los entes financieros. Pues 2 meses después de la quiebra de Silicon Valley Bank, del cual tenemos nuestro análisis en un capítulo anterior que lo pueden ver en la lista de reproducción de Estrategia Crítica de YouTube, pues el lunes pasado el sector financiero estadounidense sufrió otro episodio de turbulencia bancaria, esta vez con la quiebra de First Republic Bank. Este banco se convirtió en el segundo banco más grande en términos de activos en colapsar en la historia de Estados Unidos, tras revelar la semana pasada una pérdida de más de $100.000 millones en depósitos en el primer trimestre. Para ampliar este tema de actualidad en el sector bancario, nos acompaña la doctora Artemisa Montes, nuestra directora ejecutiva. Un saludo muy especial, doctora Artemisa, nuevamente bienvenida a nuestro espacio de análisis. Un saludo muy grande a ti, Karen, Angie, y sobre todo a nuestra audiencia. Gracias por acompañarnos. Como saben, habíamos programado hablar sobre los bancos centrales cuando nos cayó esta sorpresa de First Republic Bank y decidimos, a solicitud de nuestra audiencia, atender este tema y conversar sobre esta nueva situación. Bueno, pues respondiendo a tu pregunta, si quieres, empezamos con el tema. Buenas tardes, doctora Artemisa. Tras la noticia de la caída de First Republic Bank, quiero que comencemos contándole a nuestra audiencia qué es First Republic Bank. Pues First Republic Bank fue un banco que se fundó en 1985 en la ciudad de San Francisco, en esta misma zona de Silicon Valley de la que ya habíamos hablado con el Silicon Valley Bank. Era el número 14 en Estados Unidos ya en 2020 y tenía 5,000 empleados y 80 oficinas en todo Estados Unidos. Así que podríamos, haciendo un cálculo, pensar que había tenido un crecimiento desde su fundación hasta ahora de un 25% anual, que es muchísimo para cualquier institución. Este era el Banco First Republic. Bueno, doctora, ¿por qué quebró First Republic Bank y qué relación tiene ese desplome con los demás entes financieros, sobre todo con Silicon Valley Bank? Bueno, pues como hemos visto, a raíz de lo que sucedió con Silicon Valley Bank, se ha dado este efecto de contagio hacia otros bancos en Estados Unidos y en Europa. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que precisamente por estar en esta misma zona de San Francisco, pues compartía First Republic Bank muchos clientes con Silicon Valley Bank. Era un poco el perfil demográfico al que atendían, era el mismo. Y entonces, cuando se da la crisis de Silicon Valley Bank, pues empieza la gente y de los otros bancos de Signature Bank, que también tuvo su colapso en este mismo periodo, pues la gente empieza a preguntarse si habría otros bancos en riesgo, como lo que vimos que pasó con Credit Suisse. Y cuando empezaron a hacer estos cálculos, pensaron que el más próximo a este colapso sería el First Republic Bank. Entonces, compartían primero los clientes y también tenían algunas similitudes y algunas diferencias. Si se acuerdan, lo que vimos con Silicon Valley Bank fue el tema de sus activos, de cómo habían protegido las inversiones de sus clientes, es decir, los ahorros de sus clientes, cómo los habían invertido en bonos. En este caso, también tenemos un problema por la forma en que se invirtieron los activos, pero la diferencia es los depósitos. Lo que se hizo fue que se prestaron a los clientes. Acuérdense, un banco recibe el dinero de los ahorradores y luego tiene que colocar, es decir, tiene que ver cómo obtiene más rendimientos. Y el modelo de negocios de First Republic Bank eran las hipotecas. Como estaba en esta misma zona del desarrollo tecnológico, sus clientes eran clientes pues con bastante dinero.
es lo mismo que compartían con el otro banco, y entonces les dieron a sus clientes hipotecas, pero con intereses muy bajos, porque se acuerdan que todo esto empezó porque los intereses durante mucho tiempo fueron muy bajos. Entonces, cuando empezaron a subir los intereses, los activos que eran el banco, sus hipotecas, empezaron a valer menos. Porque cuando yo saco una hipoteca a 30 años, por ejemplo, y me dicen, bueno, vas a tener que pagar una tasa del 2-3%, está, bueno, ese es lo que el banco puede contabilizar que va a recibir. Pero si después sube la tasa de interés, pasa lo mismo, la hipoteca vale menos con respecto al mercado, porque ahora cuando alguien quiere sacar una nueva hipoteca, pues va a tener que pagar, no sé, una tasa de 5 o 6%. Eso quiere decir que las hipotecas antiguas como activos valen menos que las hipotecas nuevas. Entonces, es un problema similar en el sentido de que tiene la misma causa, aunque los activos son diferentes. Entonces, cuando la gente empezó a ver eso, dijo, no, pues este banco otra vez se va a descapitalizar, y empezaron a sacar sus recursos del banco y a pedir este dinero que tenían depositado, y eso, pues, lo que se llama la corrida, pues generó un desfalco del banco. Luego de lo sucedido con First Republic Bank, ¿qué medidas tomaron las autoridades financieras en Estados Unidos y quién adquirió este banco? Cuando se empezaron a ver estos problemas de que la gente estaba empezando a sacar su dinero, lo primero que hicieron los bancos del sistema fue que se juntaron 11 bancos y dijeron, bueno, si el problema es que está saliendo el dinero del banco, nosotros vamos a depositar de nuestro propio dinero para que, como subsanar los depósitos que han salido. Entonces estos 11 bancos se juntaron y depositaron 30.000 millones de dólares en el banco para compensar el dinero que estaba saliendo. Y ya entonces todo el mundo pensó, bueno, más o menos eso va a resolver el problema. Pero cuando saca el reporte el banco, resulta que aún con estos 30.000 millones que habían entrado, habían salido en el primer trimestre del año más de 100.000 millones de dólares de los depósitos que tenía el banco. Entonces, eso significa que ni siquiera con toda esa inyección de dinero el banco iba a poder salir a flote. Es lo mismo, no es que el banco no fuera un banco que estaba operando mal, sino que estaba teniendo este problema de liquidez. Y entonces, esta agencia de la que ya habíamos hablado, que se encarga de asegurar los depósitos en Estados Unidos, que se llama la Federal Deposit Insurance Corporation, intervino y dijo, este banco ya no puede sostenerse, y entonces empezó a buscar una salida para el banco, y lo que hizo fue que recibió una serie de ofertas, y la oferta más atractiva la recibió de este banco que es muy conocido, que se llama JP Morgan Chase. Entonces, JP Morgan Chase adquirió el First Republic Bank, y con eso adquirió pues prácticamente los 93.500 millones de dólares en depósitos que tenía ese banco, incluidos los 30.000 millones que habían depositado los otros bancos, y se quedó con los activos en préstamos por casi 30.000 millones de dólares, y otros activos por casi 173.000 millones de dólares. Lo que hace que ahora JP Morgan Chase, como vimos en el caso de Credit Suisse, se convierte en el banco más grande de Estados Unidos con esta adquisición. Doctora, nosotros todavía seguimos preguntando cuál es el siguiente banco, pues tras todo lo que ha sucedido en los últimos meses en el sector bancario. A esto quisiera que nos respondiera qué significa esta caída para el sector bancario y qué sigue. Bueno, lo primero que estamos viendo es, sobre todo en Estados Unidos, que han crecido, aun cuando se hicieron declaraciones de que, bueno, pues esto frenaba esta tendencia a la caída de los bancos. Pues sí estamos viendo que los bancos, sobre todo regionales, los pequeños, bueno, relativamente pequeños bancos comparados con la economía de Estados Unidos, aunque no sean pequeños en sí mismos, los que atienden a nivel de regiones, de estados, que no son con una cobertura
nacional o internacional, pues siguen estando en riesgo, porque exactamente no solo aquí en Estrategia Crítica nos lo estamos preguntando, sino todo el mundo se está preguntando cuál puede ser el siguiente banco. ¿Y qué es lo que hemos visto? Cuando la gente empieza a encontrar una respuesta a esa pregunta, empieza a sacar el dinero y eso pone en peligro al banco. Entonces, esos los que están en principal riesgo ahora son pues los bancos regionales en Estados Unidos. ¿Y qué significa esto? Pues el propio director de JP Morgan lo dijo, estamos yendo hacia un proceso de consolidación de la banca. ¿Qué quiere decir eso? Que los bancos más grandes van a empezar a adquirir a los bancos más pequeños. Eso quiere decir el sector bancario ya no va a ser un sector diversificado con muchos bancos de distintos tamaños, sino que va a empezar a concentrarse en bancos cada vez más grandes. Y eso representa un peligro para el sistema. Todo el tema de la crisis del 2008 fue que había lo que se llamaba estos bancos too big to fail, que eran bancos que eran tan grandes que si caían, si tenían una crisis, podían arrastrar a todo el sistema financiero con ellos. Entonces, si empezamos a crear estos bancos tan grandes, pues estamos aumentando el riesgo de bancos que tienen un riesgo o creando un riesgo sistémico a partir de estos bancos tan grandes. Esto lo podemos observar también porque de hecho en Estados Unidos había una regla que decía que los bancos no podían tener más de cierto nivel de activos y de hecho JP Morgan ya había rebasado este monto, pero a partir de su adquisición de First Republic Bank ya está muy por encima del monto que estaba permitido en la propia regulación de Estados Unidos. Entonces, pues lo que estamos viendo es este proceso de consolidación y estamos viendo un incremento en el riesgo sistémico del sistema bancario, no solo en Estados Unidos, porque vimos que también esto sucedió con UBS en el caso de Credit Suisse en Suiza. Doctora, respecto a la medida que tomaron los demás bancos con los accionistas, ¿qué medidas tomó First Republic Bank respecto a estos accionistas? Bueno, Angie, esta es muy buena pregunta porque precisamente cuando hablamos del caso de Credit Suisse, pues vimos que había habido un apoyo y un rescate en cierta forma hacia los accionistas. En el caso de First Republic Bank, no, los accionistas desaparecen por completo en esta nueva adquisición y solo se quedan, o los inversionistas desaparecen y el nuevo dueño, que es el JP Morgan Chase, adquiere todos los activos por completo sin compensación hacia los accionistas. Comparte una parte del riesgo de la deuda con esta agencia de Estados Unidos, la Federal Deposit Insurance Corporation, que ellos van a cubrir depósitos por hasta 13,000 millones de dólares y JP Morgan les va a dar 10,600 millones de dólares por la adquisición del banco. Ese es como quedó el acuerdo, pero los accionistas en este caso no reciben absolutamente nada. Bueno, doctora Artemisa, muchas gracias por su espacio, por su tiempo y sobre todo por la ilustración sobre estos temas de las crisis bancarias. A toda nuestra audiencia, muchísimas gracias. Vamos a estar en los próximos capítulos hablando de los que son los bancos centrales, sobre todo también vamos a estar muy atentos de lo que suceda con los demás bancos, pues para mantenerlos a ustedes informados sobre estos temas de actualidad. Y por último, doctora, ¿nos puede regalar un mensaje para nuestra audiencia? Claro que sí, bueno, que si no han visto nuestros otros episodios de Estrategia Crítica, vale la pena que los revisen para que entiendan el panorama completo de lo que está sucediendo con los bancos, entiendan los antecedentes de por qué se han estado dando pues estas caídas en los bancos en Estados Unidos y en Europa, que nos sigan acompañando en nuestras redes y bueno, siempre agradecerles su atención y su compañía a nuestra audiencia, a Karen Tatiana y a Angie. Muchas gracias, doctora Artemisa, muchas gracias, Karen, y muchas gracias a toda nuestra audiencia por estar acompañándonos hasta ahorita en nuestro video y nuestra entrevista.
Los invito a que si tienen alguna duda, sugerencia, comentario, nos lo dejen abajito. Igualmente nos sigan en todas nuestras redes sociales y no olviden todos los lunes a las 6 de la tarde ver nuestro capítulo. Hasta luego.